Sí, pues estábamos en ese tiempo, teníamos una clase, yo tenía una clase, y la única otra alumna era Karen Dakin, gringa, que se vino a estudiar lingüística a México. Entonces la clase terminaba a las 9 de la noche, y salir del museo a esa hora con todo apagado ya. No había luz en Reforma, aunque la Reforma no estaba como está ahora. No había ni una velita. Entonces le daba pánico a ella y a mí, honestamente, pues también. Entonces siempre decía, te espero, Benjamín, ¿me acompañas? Sí, cómo no. Tenemos que ir caminando hasta Melchor Ocampo para tomar nuestro camión. Y salía a las 9, después de las 9, en esa boca del lobo que era el bosque de Chapultepec. Sí, de plano te imponía. Afortunadamente no había tanto asalto como ahora. Ahí nos íbamos muy agarritos del brazo a tomar nuestro camión, la ponía yo en su camión y luego tomaba yo el mío. Pero ya en Melchor Ocampo ya ves gente, ya hay luz. No, este tramo de aquí, a donde está ahora la glorieta. No, era una boca de lobo, de verdad. Y el museo tiene otro detalle que no sé qué tanto se acuerdan, tenía una vaca. El museo tenía una vaca ahí donde la casa Purépecha. Y a la vaca le daba de comer Tlaloc. ¿Cómo que le daba de comer Tlaloc? Sí. Toda la gente que aventaba moneditas a la fuente donde está Tlaloc, el bombero del museo se encargaba de juntarlas y con eso le compraba comida a la vaca. Pues resulta que una vez la vaca la aparearon por alguna razón y tuvo un becerrito. Entonces, algunos se han de acordar de la vaca y su becerro. Y el bombero sacaba a pastar a la vaca y el becerro, cruzando Gandhi en el bosquecito, ahí se los llevaba. Y a veces ahí los dejaba 1 hora, 2 horas, y luego regresaba y los metía. Pues una vez pasa un camión del departamento del DF. ¿A quién se le ocurre ver un becerro en Polanco, en Chapultepec? Pues tratan de subirlo al camión para llevárselo. Les costó un trabajo de aquellos. Pues ya que estaban casi por cerrar las redilas, sale el intendente Cabrera y dice, oye, ¿a dónde lo llevan? No, pues que no se les ocurre, ¿cómo va a haber un becerro suelto en Polanco? Ese es de aquí del museo. Ahora bájenlo y entréguenlo. Y los trabajadores del camión sufrieron para subir al becerro y luego bajarlo y entregarlo a la vaca del museo. Pero el museo tenía su vaca y su becerro. Fundamentalmente se quería una especie de símbolo exterior del museo que llamara mucho la atención. Y lógicamente una de las primeras propuestas que hubo era de colocar una llamada cabeza colosal, que cuando uno se para junto a ellas pues se sienten enormes. Pero frente a la tremenda portada del museo, pues decían que la cabeza monumental se veía como cabecita o pelotita de golf. Y entonces fue cuando salió la idea de traerse el Tlaloc de Coatlinchan, que no solamente es la escultura mayor que se conoce de las culturas prehispánicas de México, sino es una de las mayores en un sentido americano, ¿no? Y sí, pues toda la aventura de traer esa pieza desde Coatlinchan. Te he dicho que había clasificado yo piezas que Bernal dudaba si eran verdaderamente auténticas y no lo eran. Estaba yo todavía en la bodega y llega Bernal, porque era un tipo estoico, inglés, impresionante. Me dice, Eduardo, escógeme unas 20 piezas. Dice, porque el Museo de Nueva York nos va a mandar piezas de Egipto para el Museo de las Culturas. Si no tenemos nosotros, pues le vamos a mandar de aquí, de las escojo y le va, maestro, ya está. Y baja, ¿verdad? Dice, a verlas. Las empieza a ver todas. Está muy bien. Perfecto. Se van estas piezas. Le digo, nomás un problema, maestro. ¿Cuál, Eduardo? Me digo, que son falsas. Pues, cabrón. Bueno. Y me dice, a ver, pruébamelo. Y llegaron la pieza y enfrente de él. Rompo la pieza. Porque me dice, compruébamelo. No se esperaba eso. Me acuerdo que Piñachén y los demás quedaron, ya, Eduardo, aquí termina, ¿no? Entonces cae la pieza rota, levanto los pedazos y eran llenos de yeso. Era una pieza, totalmente una reproducción. Entonces Bernal, que era muy estoico, me dice, entonces ya, Eduardo, quítalas todas. Digo, no, yo creo que las dejo, maestro. ¿Por qué? Le digo, porque si para usted eran buenas, para ellos también.
Sí, ¿verdad? Escogí otras 20. Y es que nos vendían las piezas, los coleccionistas, y de Piñachán me contaba. Por ejemplo, una colección de 40 piezas. Y Piñachán veía que 3, 4, 5 eran realmente auténticas. Piñachán me decía que le decía, por ejemplo, a uno de estos personajes, solamente quiero esas 5 piezas. Y decía, no, si me la compras, me compras todo el lote o no me compras nada. Piña se veía obligado a comprar el lote, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba con esas piezas? Nosotros sabíamos que no eran. Pero nunca exhibimos una falsa, ¿eh? Recuerdo también una vez que Marquina era una persona, el arquitecto Marquina, muy tempranera. Y siempre iba a ver cómo estaban los trabajos, cómo iban. Y rara vez estaban ya los compañeros cuando Marquina entraba. Y recuerdo que una vez me dio un regañadón que por qué no estaban los compañeros. Pues yo no sé, espérenlos y regáñelos a él, no a mí, que a ellos no me regaña a mí que llego temprano, ¿no? Y pues anécdotas hubo muchas, pero estaba la de una pieza que se nos cayó y estábamos muy asustados. A la que se le cayó estaba pues destrozada y de repente al recoger los pedazos vemos que agarra otro pedazo, un soporte y lo avienta contra una pared. Resulta que la pieza pues no era una pieza 100% genuina, estaba rehecha sobre una 10ª parte de una vasija original. Entonces la mayoría pues era yeso y lo que aventó a la pared, el soporte era una pelota de hule cubierto por estuco y yeso, ¿no? Entonces pues ya nos morimos de risa. Pero sí hubo muchas cosas, a veces, ¿cómo se llama? Medio tristes, que no sé si he olvidado o no. El museo tuvo bastantes, no muchos, pero varios accidentes, sobre todo en la construcción del paraguas, ¿no? Pero yo siempre he sido enemigo de ver sangre, entonces me ocultaba en un rinconcito para no ser testigo o no sufrir esas cosas, ¿no? Incluso en la primera etapa que yo tuve de trabajo antes de entrar en etnografía, yo estuve con el señor Jorge Acosta, un arqueólogo. Él era en prehispánicos, él era el director, y me acuerdo que la beca primera que me dieron fue para ser el ayudante de arqueólogo, así se decía. Y entonces llegamos y había otro compañero que estaba estudiando, Jorge Chirino Semet, y nos dieron trabajar ahí en prehispánicos. Y recuerdo muy bien porque esa vez que llegamos, llega el señor Acosta y dice, no, pues ahí está lo que van a trabajar. Nos dieron unas cajotas de cartón llenas de puro pedazo de cerámica. Eran Azteca 4, casi toda la mayoría. Yo digo, Azteca, nunca se me olvida el dichoso Azteca 4. Y entonces dice, tienen que arreglar este material, que lo quitamos a un conde o no sé quién se lo quitaron de saqueo y lo vamos a... Ustedes a ver qué hacen con él, lo tienen que... Primera vez en mi vida y fue bien interesante porque quizás la misma intuición, no sé qué, pusimos todo en el piso y empezamos a juntar fragmentos, lo que se parecía, lo que no. Y lo interesante es que en 3 meses logramos pegar todas las vasijas, todas las pegamos, así. Y también los hartales de cuentas, todo lo hicimos, los collares y todo. Cuando terminamos, el señor Acosta se quedó así y dice, bueno, ¿a poco ya terminaron? Sí, ya. Pues ya no hay trabajo, dice. Ya terminaron, ya no hay trabajo. Y de ahí fue que nos mandaron a la bodega de etnografía porque ya no había trabajo en arqueología. Que todo estuviera perfecto en este nuevo museo. Que todo saliera limpio y claro. Por supuesto, llega la hora señalada, la inauguración del presidente de la República, esperando que le digan o que dé el banderazo y entrar en el recorrido. Y es lo que hace, se dedica a caminar por donde lo están guiando los encargados, los directivos, ¿no? Tanto del instituto, del museo, como de lo que iba a ser el museo, y dentro de lo que estábamos todos haciendo ahí. Y nosotros pues éramos los aprendices, los ayudantes, los iniciadores, los embaladores de la gloria antropológica. Y llegábamos y nos confrontamos con que había salas que no se habían completado y que en la parte
posterior de las mismas había un vitral enorme que no se había terminado de poner el tal vitral o lo que se buscaba para montar ahí, o un mapa o un diseño regular, y sí lograban destacar los restos que habían dejado los albañiles. Estoy hablando de sus herramientas y todo lo que habían olvidado en este esfuerzo por terminar todo a punto, a tiempo y limpito. De manera que no hubo otra manera más que decirle a los trabajadores que estábamos ahí con nuestra bata de labor, de diario, pues que hiciéramos una valla frente el vitral del museo y todo este escombro que quedaba detrás, por decir algo. Lo cual sirvió para intercambiar en algunas salas y decir, no, si aquí no pasó nada, todo está terminado, y se viera como muy bien. No fue un engaño, pero sí fue una ilusión de que todo estuviera perfecto. Es lo que queríamos. Ese era el motivo, el sentido, la búsqueda de esta actividad. Pero dentro del museo, bueno, hay una que recuerdo mucho que cuando se inauguró el museo, todo ya estaba preparando y los últimos toques, ya venía Adolfo López Mateos y seguía dando los últimos toques. En una sala de arqueología, un carpintero había estado trabajando varios días y noches, de pronto se quedó dormido dentro de una vitrina. Y ya venía López Mateos para que sáquenlo, para que no se vea dentro de la vitrina. Finalmente el señor lo sacaba y cuando pasó López Mateos, pues ya pasó y ya miró ahí. Pero eso habla mucho de la intensidad con que se trabajó los últimos días. O sea, era día y noche trabajar para tener el museo listo, ¿no? Y se logró finalmente, ¿no? Vamos a pensar que como 2 o 3 días antes nos llevaron a la bodega, o las cajas, yo no sé, ya ni me acuerdo cómo, pero yo subía cargando cajas hacia las salas. Que la señora Kelly, ya ahí fue cuando conocí a la señora Kelly. Llevan esto a la señora Kelly en la sala de Chiapas. Y cuando yo subí, ya me encontré con la señora de lentes y una falda gris largota. Ya digo, ahí está la señora Kelly. Nada más le veía que se cantoneaba su falda, ¿no? Y otra caja, y baja esta, ya no, suben esta. Y era un ir y venir así de... Después ya eran para otras salas. Incluso yo recuerdo un cuate ahí que se portó muy mal, un arquitecto que estaba en la sala de etnografía con Lina y con Poncho Muñoz. Era compadre de ellos en ese momento. Pero me puso a gritar de que me apurara a trabajar, que no sé qué. Yo ya andaba muy cansado. Todo el trajín de todo el santo día hasta en la noche. Y era muy noche cuando yo me agarró como una temblorina y lloré y pataleé ahí. Estaba don Pedrito ahí cuidándome un rato y siguió el trabajo, pero al siguiente día que fue la inauguración, para nada estuvimos en la inauguración. Yo creo que ni aliento tuve yo para ir a la inauguración, pero ni nos invitaron tampoco. Y quedamos en Santa Elena. Entonces en Santa Elena pues otra fiesta, ¿no? Va a ver qué, quién sabe cuánto, quién sabe qué más. Y a fotografiar a las mestizas y a los hombres y el corral, las colmenas. Trajimos colmenas, los troncos ahuecados. Y ahí empezó una plática, una medio discusioncilla, que si Cayuqui dibujaba bien, quién sabe qué. Y a mí se me ocurrió decir, ¿y por qué no nos llevamos la casa al museo? Es más sencillo que andar comprando cositas por aquí y por allá. Y andar haciendo fotitos y dibujando. Pues mejor que se lleve la casa al museo. Villarrojas puso una casa. ¿Usted cree, Manuel? ¿Usted cree? Usted es muy aventurado. Es muy, como dijo, muy audaz. ¿No? Si lo proponemos, yo creo que a lo mejor sí se puede, ¿no? Ya vimos los módulos. Bueno, pues el caso es que se hizo el trato. Luego, en
cierto que me hizo el favor de mandarme Eduardo Corona, de Andrés Medina. Él fue a recoger los materiales para ya llevárselos a la Ciudad de México. A ti se te ocurre y Andrés lo manda. Ah, claro, pues así era la cosa. Yo puedo decir, porque después estudié en Europa, yo puedo decir que el Museo Nacional de Antropología es, museográficamente, uno de los museos más importantes del mundo. Yo después, en los años 60 y 70, estuve en Italia, estuve en Francia viendo museos, y los museos europeos eran francamente horrorosos, llenos de polvo, eran museos muertos, eran de cosas muertas. El Museo Nacional de Antropología no estaba muerto. Primero porque había talleres con niños y todo eso. Es uno de los primeros museos del mundo que hacen trabajar a los niños en talleres, que participan los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, etc. Está vivo, totalmente vivo. Y yo conocí, por ejemplo, indígenas de Chiapas que venían, alguna vez los invité al museo a ver las colecciones de Chiapas y nos corregían los guiones y toda la cosa. Y además después, gran parte de esa experiencia se la llevaban a sus pueblos. Y se llevaban las fotos del museo, la experiencia del museo. O sea que la experiencia del museo también llegaba a las regiones más remotas del país, gracias al trabajo también etnográfico, arqueológico, lingüístico, etcétera, de antropología social que hacía el Museo Nacional de Antropología. Y yo creo que sigue haciendo, yo creo que es una de las pocas instituciones dentro del INAH, de los pocos museos dentro del INAH que realmente sigue siendo muy dinámico, ¿no? Ahora, claro, puede tener quizás otras cuestiones, ahora, digamos, pero sigue siendo el Museo Nacional de Antropología uno de los, yo lo digo con conocimiento de causa porque conozco gran parte de los museos del mundo, China, Rusia, donde quiera, Sudamérica, Norteamérica, Europa, y África, y yo te puedo decir que uno de los museos más chingones, así con esta palabra, del mundo, es el Museo Nacional de Antropología.